Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números, capítulo 36. Los jefes de familia del clan de los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, uno de los clanes de los hijos de José, se presentaron y dijeron delante de Moisés y de los principales jefes de la casa paterna de los israelitas: Yahvé mandó a mi señor que diera la tierra en herencia por suertes a los israelitas, y mi señor recibió orden de Yahvé de dar la herencia de Zelofhad, nuestro hermano, a sus hijas. Si resulta que se casan con alguno de otra tribu israelita, será arrancada su parte de la herencia de nuestras familias. Aumentará entonces la herencia de la tribu a la que vayan a pertenecer, y se reducirá la herencia que nos tocó en suerte. Y cuando llegue el jubileo para los israelitas, se añadirá la herencia de ellas a la herencia de la tribu a la que vayan a pertenecer, y se restará su herencia de la tribu de nuestros padres. Moisés, según la orden de Yahvé, mandó lo siguiente a los israelitas: dice bien la tribu de los hijos de José: esto es lo que Yahvé ordenó acerca de las hijas de Zelofhad. Tomarán por esposos a los que bien le parezca, con tal que se casen dentro de los clanes de la tribu de su padre. La herencia de los israelitas no podrá pasar de una tribu a otra, sino que los israelitas estarán vinculados cada uno a la herencia de la tribu de sus padres, y toda hija que posea una herencia en una de las tribus de los israelitas se casará con uno de un clan de la tribu de su padre, para que cada uno de los israelitas posea la herencia de sus padres. No podrá pasar una herencia de una tribu a otra. Cada una de las tribus de los israelitas quedará vinculada a su heredad, tal como había mandado Yahvé a Moisés. Así hicieron las hijas de Zelofhad: Maglat, Tirsat, Joglat, Milcat y Noad. Las hijas de Zelofhad se casaron con los hijos de sus tíos paternos. Tomaron marido de los clanes de los hijos de Manasés, hijo de José, y así su herencia fue para la tribu del clan de su padre. Estas son las órdenes y normas que dio Yahvé por medio de Moisés a los israelitas en las estepas de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Oración. Gracias te damos, Señor, por permitirnos llegar a este día, por permitir que pudiéramos ya, con este último capítulo del libro de los Números, terminar este cuarto libro de tu santa palabra. Permita, Señor, que esta palabra que hemos escuchado durante 36 días
se haga vida en medio de nuestra vida, para darla también a conocer a nuestros hermanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, desde mi parroquia San Silvestre Barinas, Venezuela, el Padre José Gregorio Medina, párroco y sacerdote católico. Gracias a todos ustedes también por acercarse a esta escucha de la palabra de Dios. En este día vamos a reflexionar acerca del capítulo 36 del libro de los Números, último capítulo del libro de los Números. Ya finalizando este libro de los Números, nos encontramos que nos hace referencia este último capítulo del libro de los Números a unas cosas importantes en medio de la vida de las personas. Agradezco a Dios por permitirnos 36 días de escuchar su santa palabra y que esa palabra de Dios la podamos hacer vida en nuestra vida. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que está a la escucha de la palabra de Dios todos los días. Doy gracias a Dios porque han dedicado tiempo de sus vidas a la palabra de Dios. Este manjar sustancioso, este manjar suculento que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fortaleza, la palabra de Dios es fuerza, la palabra de Dios es valentía. Y por eso pido a Dios en este día abundantes bendiciones para cada uno de ustedes que se acerca a escuchar la palabra de Dios, que dispone de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Qué bendición tan grande estar todos los días escuchando la palabra de Dios, deleitándonos de la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios. Qué bendición tan grande tener la palabra de Dios todos los días en medio de nuestras vidas y escucharla durante 36 días, 36 capítulos que nos han mostrado cómo el pueblo de Israel ha acercado a Dios toda su vida y cómo también han traicionado la confianza de Dios, pero cómo Dios le perdona todos sus errores, todas sus arrogancias que tienen en medio de sus vidas y cómo Dios los vuelve a traer nuevamente a su camino. Y es que este capítulo 36 nos va a hacer referencia a un hecho importante y es continúan con la repartición de la herencia, pero en este caso se acercan, como dice el versículo 1, los jefes de familia del clan de los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, uno de los clanes de los hijos de José, y se presentaron y dijeron delante de Moisés y de los principales jefes de las casas paternas de los israelitas. Y es que van a hablar de la herencia que le corresponde a Zelofhad, a la herencia, Yahvé de dar la herencia de Zelofhad, nuestro hermano, a sus hijas, y van a presentar un caso. Si las hijas de Zelofhad se casan con otros de otra tribu, entonces la herencia de Zelofhad, que pertenece a otra tribu, pues tiene que pasar en posesión a otra tribu y se le va a aumentar en herencia a esa tribu. Es lo que vienen a presentarle a Moisés para que Moisés interceda ante Dios por este caso. Y resulta que las hijas de Zelofhad se pueden casar única y exclusivamente con los pertenecientes al clan de su padre. No se pueden casar con otro clan para que la herencia pueda mantenerse dentro de la tribu a la cual pertenecía su padre, para que no se le aumente a uno
y se le quite a otro, sino para que pueda mantenerse una equidad en medio de cada una de las tribus de Israel. Y es que el Señor habla. El Señor se lo fue manifestando. Y como dice el versículo 10, tal como había mandado Yahvé a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofhad, Miklat, Tirsat, Joglat, Milcat y Noad. Las hijas de Zelofhad se casaron con los hijos de sus tíos paternos. Tomaron marido de los clanes de los hijos de Manasés, hijo de José, y así su herencia fue para la tribu del clan de su padre, para que no se perdiera, para que no disminuyera herencia en la tribu de su padre, sino para que se siguiera manteniendo esta tribu, para que siguieran manteniéndose en lo que Dios les había concedido en herencia. Y qué bonito es escuchar la palabra de Dios. Qué bonito es ver todos los relatos que nos presenta la palabra de Dios acerca de todas las hazañas, de todas las cosas negativas que el pueblo de Israel cometió contra Dios, para que nosotros pudiéramos ver, para que nosotros también nos demos cuenta de que no tenemos que actuar como actuó el pueblo de Israel, de una manera malvada contra Moisés, contra Aarón, y murmuraron contra Dios. Aquí encontramos en el libro de los Números por qué el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Lo que eran 40 días se transformó en 40 años. Ya lo hemos visto a través de la lectura capítulo a capítulo de este libro de los Números, y fue a causa de que se rebelaron contra Dios. Vemos también por qué Moisés y por qué Aarón no entraron a la tierra prometida, a causa de que desconfiaron de lo que Dios les había mandado. Y vemos también a través de ello que nosotros tenemos que confiar en Dios, que no tenemos que desconfiar de la palabra de Dios, que tenemos que creerle a Dios, que no tenemos por qué andar jugando con Dios, sino que tenemos que entregarnos por completo, de una manera definitiva, en manos de Dios. El pueblo de Israel vio todos los portentos que Dios hacía, cómo vencían a sus enemigos y cómo Dios les entregaba a sus enemigos en sus manos. Y a pesar de eso, el pueblo seguía murmurando contra Moisés, seguía murmurando contra el hijo de Aarón que lo sucedió en el sacerdocio, porque Aarón tuvo que partir al encuentro del Señor a causa de su desconfianza, de no haber confiado también en la misericordia del Señor al tocar Moisés la roca para que de ella brotara agua. Y al darnos nosotros cuenta de ello, tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que ser sinceros ante la presencia de Dios. Y dice el versículo 13, estas son las órdenes y normas que dio Yahvé por medio de Moisés a los israelitas en las estepas de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Y con esto se termina el libro de los Números, con este versículo 13, donde se manifiesta de manera de conclusión cómo Dios dio las órdenes a Moisés para que se las manifestara a los israelitas. Por eso hay que estar muy atentos a escuchar, a prestar oído de un corazón bien dispuesto para la palabra de Dios. No te quedes a un lado del camino, no te quedes atrás, sino que ármate de valor, ármate de valentía para seguir adelante en el caminar de la palabra de Dios. Y les hago una bonita invitación. Vamos a tener hoy a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, un en vivo
con el primer capítulo del libro del Deuteronomio. Un en vivo donde vamos a leer la palabra de Dios, donde vamos a escudriñar la palabra de Dios, donde vamos a escudriñar el primer capítulo del libro del Deuteronomio. Pero gracias por estar todos los días a la escucha de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea vida en medio de tu vida. Que la palabra de Dios sea vida en medio de tu familia. Que la palabra de Dios sea el sustento diario, sea ese manjar sustancioso, que puedas decir no estoy bien porque hoy no he leído y escuchado la reflexión de la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Agarra la Biblia, busca el capítulo y vamos a ir leyendo junto conmigo todos los días y vamos a reflexionar la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios que nos concede el poder escudriñar la palabra de Dios, como este etíope, cuando se le acerca a uno de los apóstoles y le dice el etíope, no, he leído, pero no tengo quien me explique la palabra de Dios. Y este apóstol empezó a explicarle al etíope todo lo referente que decía el profeta Isaías. Por eso tú no puedes ya decir, no tengo quien me explique la palabra de Dios, porque aquí estoy yo, el padre José Gregorio Medina, con la gracia de Dios, explicando la palabra de Dios, con la fuerza de Dios, con la iluminación del Santo y Divino Espíritu. ¿Para qué? Para que puedas enamorarte cada día más de la palabra de Dios. Y vamos a compartir el enlace. Vamos a compartir la palabra de Dios todos los días para que sean muchos más los que se enamoren también de la palabra de Dios. Gracias por estar en este caminar. Gracias. Y vamos a seguir adelante. Se termina el libro de los números, pero empieza el libro del Deuteronomio. Empieza otro libro importante de las Sagradas Escrituras. Empieza el quinto libro del Pentateuco, el libro del Deuteronomio. Ánimo, no tengas miedo. Dios te bendiga. Y el que tenga oídos para oír, que oiga, dice Jesús el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.